Bienvenidos a Enlace Cono Sur, en esta emisión desde Buenos Aires, Argentina. Nuestro tema de hoy, las dificultades actuales en la producción rural y en las industrias que utilizan sus productos como insumos. Argentina es uno de los más grandes productores agrícolas del mundo. También es un gran exportador de soja, girasol y trigo, entre otros. En el contexto de la crisis que atraviesa el país y con el trasfondo de la guerra en Ucrania, la producción, la distribución y el procesamiento se ven comprometidos y ponen en tensión al campo y la ciudad. Aunque Argentina tiene una de las superficies cultivables más grandes del mundo, en el país la gente vive fundamentalmente en entornos urbanos. El más grande es este, Buenos Aires, que contando su conurbano aloja a aproximadamente un tercio de la población del país. Esto es algo que se encuentra ya en el origen de la nación, como nos explica el historiador Roy Ora. De hecho, ya para comienzo del siglo XX, la Argentina era un país más urbanizado que cualquier país europeo, con excepción de Gran Bretaña y los Países Bajos. Y eso tiene varias razones, pero una muy importante es el hecho de que no tuvo una historia campesina, ¿no es cierto? Para decirlo rápido, de historia de pequeña propiedad campesina, sino que el campo argentino, el campo exportador, se armó como una economía muy capitalista desde muy temprano, y se debe a que es muy productivo, es decir, con muy poca gente viviendo allí, se puede sacar un montón de kilos de lana, carne, trigo, etcétera, ¿no es cierto? Y eso tiende a favorecer la urbanización. Estas dos Argentinas, la urbana y la rural, se tocan, entre otros puntos, en el procesamiento de una parte de la producción primaria, una elaboración que muchas veces ocurre en las ciudades. Como en esta fábrica de fideos que se encuentra en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Al visitarla se reveló la situación de crisis que vive el país. Hoy estamos sin fabricar puntualmente por falta de harina. No hemos recibido harina en tiempo y forma. ¿Por qué no recibe harina? Se han conjugado factores. Por un lado hay problemas con la distribución por falta de combustible para camiones. Por otro hay un parate generalizado por la crisis interna de Argentina que ha llevado a que algunos productores, también de materias primas, frenaran los envíos, esperando a que se aclare el panorama o que aumenten los precios, que ya subieron por la guerra en Ucrania. La harina que utiliza Fabián Menichelli en su fábrica nace en campos como este, en forma de trigo. También se siembran aquí otros cultivos como maíz o soja que son clave en la economía del país. Pero se estima que en 2022 la producción de trigo será menor que la de 2021. Va a haber bastante menos trigo de lo que se preveía. Lejos de las 22 millones del año pasado, creo que no sé si vamos a llegar a las 20 millones de toneladas. Hay efectos climáticos y el impacto de la guerra en Ucrania, por ejemplo en la provisión de fertilizantes, pero para Fernando de Nevares también influyen ciertas políticas públicas. La intervención, ya sea vía retenciones o con cupos de exportación, no hacen más que embarrar la cancha, generar desconfianza. En el corto plazo, el productor busca retener la mercadería porque entiende que tiene una expectativa alcista de esa producción, y en el largo plazo desalienta la inversión y la siembra de cereal. Entonces tiene un efecto exactamente contrario de lo que yo entiendo que con buena fe buscan, pero no se genera. Muchos en Argentina consideran que las retenciones y los cupos son una forma razonable de, por un lado, mejorar la recaudación en un momento de crisis y, por el otro, contener los precios internos frente al incremento de los valores en el mercado internacional. Es, por cierto, lo que piensan en el gobierno y que genera persistentes tensiones con el sector rural. En la fábrica de fideos, Fabián Menichelli cree que es una buena opción. Sí, me conviene, digamos, el hecho de que las retenciones me atenúen el impacto, digamos, salvaje de una devaluación repentina. Sí, obviamente, sí que me conviene. Porque, sobre todo las pymes, no tenemos la capacidad de trasladar a precio de venta. Sí, decir, aumentó la harina, viste, lo paso a precio de venta. No es así. Pero a la vez dice entender a los productores de trigo que ante la incertidumbre o a la espera de mejores precios demoran entregas. A mí me parece que a mí me parece bien porque el productor de cereal va a buscar maximizar su beneficio. O sea, en la medida que no entendamos eso, no está cumpliendo su rol de empresario. Este tipo de encrucijada, de desacople entre la producción primaria de exportación y el consumo local, no es algo nuevo y genera dificultades para encauzar la economía del país. ¿Cómo se puede resolver más allá de las retenciones y los cupos? ¿Hacia dónde puede ir el país? Hay expertos que piensan que Argentina debe volcarse a la incorporación de valor agregado sobre las producciones del campo y otras áreas biológicas. Yo sostengo es que buena parte de los problemas que tiene la Argentina hoy dependen de la estructura productiva. Y esa estructura productiva
está armada sobre la base de una industria que ya fue en general y que es muy difícil volver a replicar a futuro. Ese mundo fue reemplazado por la moderna biotecnología y por la electrónica aplicada a grandes procesos. Y Argentina perdió ese tren. Entonces, ¿cuál es la alternativa que le queda a Argentina? Además de rescatar lo que quedó del aparato industrial previo, necesita otro motor potente de desarrollo que presumiblemente lo podemos encontrar en las producciones de origen biológico industrializadas en su totalidad, lo que llamaríamos el nuevo campo. Para quienes creen en ese nuevo campo, se trata de la solución que dejaría atrás las tensiones entre un sector rural de gran tamaño para la economía y los espacios urbanos donde vive la mayoría de los ciudadanos. Pero para que funcione también implicaría el crecimiento de centros urbanos medianos, cerca de las producciones rurales y la migración desde grandes conglomerados como Buenos Aires. Eso sería mucho más que un cambio de matriz productiva, sería una completa transformación del país. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace Conosur. Los invito ahora a seguir con la programación de France 24.